Estamos con el embajador de Ucrania en la Argentina. Embajador, ¿qué nos puede decir del problema de Crimea, donde hace pocos días el canciller británico eh, imploró a Rusia la devolución de la misma? Mire, en estos días estamos justamente conmemorando un año desde la ocupación y la anexión ilegal de Crimea. Ilegal porque fue en violación de todos los tratados internacionales que tenemos y en violación del derecho internacional. La estrategia de Ucrania para recuperar Crimea, porque no reconocemos la anexión de Crimea y consideramos Crimea como parte de Ucrania temporalmente ocupada, consiste en presentar algunos pleitos en las instancias jurídicas internacionales como la Corte de la Haya y otras, para lo cual estamos recogiendo material, estamos recogiendo pruebas y la declaración del ministro Hammond es una de las declaraciones que se hacen en esos días porque ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos, ni cualquier país democrático del mundo ha reconocido la anexión de Crimea, ni tampoco aquí en la América Latina no han reconocido esa anexión. O sea que estamos trabajando para devolver Crimea a Ucrania y sabemos que es un proceso largo, un proceso que va a durar mucho tiempo, pero sí estamos en ese camino. La posición rusa es que hubo un plebiscito y que el pueblo quiso adherirse a Rusia. ¿Ustedes cómo debatirían esta teoría rusa? Primero, el llamado referéndum que tuvo lugar en Crimea ahí fue bajo los fusiles de los Kalashnikov de los ocupantes, las tropas rusas, y cualquier votación que está siendo realizada bajo las amenazas de las tropas extranjeras no puede ser reconocida como válida. Después, no tenemos confianza en los números presentados por rusos que dicen que 97 o más por ciento votaron a favor de eso. Y tercer momento muy importante, el propio presidente Putin hace unos días reconoció en una entrevista al canal televisivo ruso que él mismo había planeado la anexión de Crimea mucho antes de aquel referéndum. O sea que el despliegue de las tropas rusas, que el primero decía que no estaban ahí, ahora reconoce que estaban ahí y ahora ha reconocido justamente que esas tropas fueron enviadas ahí por su orden directo para asegurar justamente este referéndum, llamado referéndum, y este pasaje a Rusia, a la anexión a Rusia. O sea, esas declaraciones son para nosotros como una declaración de culpa, que él está culpado, que él está por detrás de toda esta fachada del llamado referéndum. Y pensamos utilizar también esas declaraciones del presidente Putin en nuestras acusaciones en La Haya. ¿Piensan cortar las relaciones diplomáticas con Moscú? De eso no se trata porque hay muchos ucranianos que están trabajando, que están viviendo en Rusia y cortar relaciones diplomáticas, digamos, es el último instrumento, el último recurso de la diplomacia. Hemos reducido, sí, considerablemente el personal de nuestra embajada en Moscú, de nuestros consulados que tenemos. No tenemos desde el año pasado el embajador permanente residente en Moscú, tenemos solo un encargado de negocios, pero todavía no se ha llegado al punto de cortar totalmente las relaciones diplomáticas, justamente para proteger a nuestros ciudadanos que están en la Federación de Rusia. En el tema económico se dice que Ucrania depende mucho del gas y del petróleo ruso. ¿Están así? Ya no es tan así. Eso era verdad hace unos 3, 4 años, cuando recibíamos 95% del gas para nuestro consumo interno, lo recibíamos de Rusia. Este año hemos recibido mucho menos gas, sobre todo este invierno que ha sido no ha sido tan frío como los otros inviernos, no tuvimos necesidad de importar tanto gas de Rusia y además estamos buscando diversificar nuestras fuentes de energía por medio de otros proveedores. Por ejemplo, este año vamos a recibir más de la mitad del gas, lo vamos a recibir de los países de Europa como la Eslovaquia, la Polonia, la Hungría. Y estamos buscando otras alternativas como el shale gas, el gas no convencional que se puede producir en Ucrania. Hay grandes yacimientos de ese gas en el occidente y las compañías internacionales tienen tecnología para producirlo. O sea, estamos tratando de librarnos de la dependencia de los recursos energéticos de Rusia. ¿Tienen pensado ingresar a la Unión Europea? Sí, este es nuestro objetivo y este objetivo está plasmado en el acuerdo de asociación con la UE que fue firmado el año pasado y justamente le recuerdo que fue este acuerdo que
originó, digamos, la revolución que el expresidente Yanukovych se negó a firmar el acuerdo de asociación en Vilnius en noviembre de 2013, lo que llevó a la gente a las calles y finalmente llevó a la caída del régimen de Yanukovych. El año pasado, con el nuevo gobierno, sí lo firmamos y es nuestro objetivo. Estamos trabajando en varios temas. Ya tenemos la liberación de aranceles para nuestros productos ucranianos que van al mercado europeo. Este año, probablemente hasta el final de año, tendremos el libre circulación, acuerdo de libre circulación, o sea, exención de visas para los ucranianos que viajan a la UE, y estamos trabajando en otros temas para aproximar nuestros estándares, nuestro modo de vida y nuestras leyes a la legislación europea. Y no va a ser en un año, en 2 años, tal vez en 5, en 10 años, pero el objetivo es este, sí, ingresar en la Unión Europea. ¿Qué nos puede decir del nuevo gobierno ucraniano que tiene un año en funciones del presidente Poroshenko? El gobierno ucraniano ha sido muy activo porque lo primero que tenía que hacer, tenía que resolver varias tareas. Tenía que primero sanar la economía que estaba muy dañada por el gobierno corrupto de Yanukovych, cuando billones de miles de millones de dólares fueron sacados del país y nos quedamos casi a borde del abismo, a borde de un default. Entonces el gobierno tuvo que recurrir a las instancias internacionales para pedir préstamos, para reanimar la economía, pero por otro lado también tuvo que enfrentar la agresión abierta de la Federación de Rusia y de sus satélites que hicieron una rebelión en Ucrania Oriental, y donde estamos ahora en el proceso de paz, pero todavía hay grandes expensas que el Estado ucraniano tiene que gastar con el ejército, contrarrestar esta ofensiva que tenemos, esa agresión rusa que tenemos. Y el gobierno al mismo tiempo está haciendo una serie de reformas muy importantes, las reformas en el sistema fiscal, las reformas en el sistema judicial, las reformas del sistema bancario y otros que son necesarios para la reactivación de la economía de Ucrania. ¿Cómo es la relación de Ucrania con el continente americano? La relación es bastante buena y tenemos muchos amigos en el continente latinoamericano. En el año pasado, cuando tuvo lugar la votación en la Asamblea General de la ONU de una resolución a favor de la integridad territorial de Ucrania, muchos países del continente votaron a favor de esa resolución, otros se abstuvieron y apenas algunos votaron en contra, pero la mayoría sí apoyó la integridad territorial de Ucrania y tenemos buenas relaciones con casi todos los países del continente. ¿Tiene pensado el presidente Poroshenko visitar América? Seguro que sí, pero primero hay que acabar con la guerra en Ucrania, primero hay que restablecer la economía de Ucrania. Yo creo que lo que vamos a hacer primero es organizar la visita del canciller nuestro aquí a la región. Todavía no sé a cuáles países iría, pero ya estamos pensando en eso. Y después la visita del canciller va a preparar el terreno entonces para la visita del presidente, porque el presidente tiene que venir con proyectos específicos, proyectos económicos, con una gran comitiva empresarial y para firmar los acuerdos que vayan a ser preparados para esta fecha. Y también para exponer el tema de Crimea en la comunidad internacional, en este caso los países de América. Sí, el tema de Crimea lo estábamos exponiendo, sí, en todos los foros internacionales, en las Naciones Unidas. El año pasado, si no me equivoco, hubo cerca de 40 reuniones del Consejo de Seguridad dedicados al tema de Ucrania, y la Argentina y Chile fueron parte del Consejo de Seguridad. Chile sigue siendo este año miembro del Consejo de Seguridad. Este año ya hubo 3 o 4 reuniones. O sea, lo estamos hablando en todos los foros internacionales, en todas las visitas que hace nuestro presidente. Por ahora hace visitas más a los países de Europa, a los países de la América del Norte, a China, a Japón, a Australia. Pero sí, si viene aquí, por supuesto que va a hablar de eso también. Muchas gracias.